Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 21 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy queremos presentarles a ustedes un programa, aparte de las variables económicas y de los mercados, el comportamiento de la bolsa. ¿Y qué va a pasar con la economía nuestra y con la economía mundial? Hubo también un candidato de la parte local que dice que este gobierno tiene 3 años azarando a los dominicanos. Y nosotros queremos presentarles a él y al pueblo dominicano cuál es su patrimonio y por qué él tiene 20 años azarando a los dominicanos y que no nos dice de dónde sacó esa fortuna, y que otros que han investigado y que estén en los medios le han preguntado y él no quiere respondernos a nosotros por qué no puede justificar los bienes que él tiene con los trabajos que él ha desempeñado por los pasados 20, 25 años. Entonces vamos a ver qué dicen algunos comunicadores al respecto y algunos medios que desglosan la fortuna y que nosotros la vamos a presentar para que sea usted el que juzgue y entienda que los candidatos a la presidencia que no nos digan a nosotros la procedencia de su dinero no nos sirven, porque si no nos sirven por 20 años, por 25 años, mucho menos nos van a servir ahora. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo. Pero esta torre exclusiva, Everest Tower, que estará localizada en la ciudad de Santo Domingo, en el sector exclusivo, como lo es el Piantini. Es un condo hotel, es una innovación y un atractivo turístico. Este condo hotel será administrado por la cadena de hoteles más prestigiosa del mundo, Wyndham Hotel, y le va a producir a usted una rentabilidad de un 20% mensual mínimo de su dinero, y que usted tendrá todos los atractivos turísticos de este condo hotel administrado por una gran cadena de prestigio internacional mundial. Esta torre tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas, y que usted podrá deleitarse y ver la ciudad de Santo Domingo entera ahora que están terminando el metro de los Alcarrizos con el teleférico. Usted va a poder ver toda la belleza de la ciudad de Santo Domingo desde este restaurante giratorio que va a girar, como le decimos, 360 grados en 2 horas. Nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por tener la visión y traernos la torre emblemática más prestigiosa y de mayor belleza de toda Latinoamérica y el Caribe. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, como siempre, vamos a los mercados, porque aquí está subiendo, se está dando un fenómeno que nuestros pueblos desconocen de por qué sube y baja el dólar. Y yo entiendo que haya preocupación en la población por el desconocimiento de las informaciones y por de quien ustedes reciben las informaciones. Eso es normal, ¿eh? Que suba o baja en el mundo es normal. Ahora bien, los gobiernos son los que son los encargados de frenar esa alza desproporcionada con el buen manejo de los recursos del Estado. Porque el poder de un país radica en su moneda. Y una moneda débil es un país débil. La grandeza de Estados Unidos es su moneda. Y ellos, para garantizar su moneda, necesariamente invierten más de 890 mil millones de dólares en defensa para proteger su imperio. Eso es así siempre. Eso mismo quiere China. Y eso está haciendo China. Porque China les interesa, evidentemente,
con la colaboración de Rusia y otros países que se están aliando, tener el control de que sea su moneda, la moneda del sistema financiero internacional. Entonces, si vemos ahora que el dólar se está apreciando, es porque hay mucho dinero en la bolsa y el dólar se está apreciando contra todas las monedas. Y eso es importante que los pueblos sepan, que es algo normal eso, que el dólar suba o baje. Ahora, el gobierno y el Banco Central tienen que intervenir la moneda para que las variaciones en el tipo de cambio no sean tan violentas. Es lo único que podemos hacer. Pero si el dólar se aprecia contra todas las monedas del mundo, se va a apreciar contra nuestra moneda también. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos el Dow Jones Index. Miren, ahí tenemos el Dow Jones Index, que cerró entre 38.654 puntos. Ha subido 5.600, más de 5.600 puntos en 3 meses. Una locura de todo el dinero que ha entrado a la bolsa. Al S&P le ha entrado más de 6 trillones de dólares. Una locura. Entonces, si tenemos una bolsa de valores fuerte, independientemente de las variables que intervienen en los mercados y en la economía mundial, pues el dólar se va a apreciar porque esto fortalece la moneda, porque hay una mayor demanda de bienes y servicios. Y entonces, si las grandes corporaciones se aprecian sus acciones, eso va a fortalecer que ellos tengan una mayor demanda de empleos. Y cuando los países tienen mayor demanda de empleo, pues hay mayor demanda en el pago de los impuestos. Y los gobiernos tienen, pues, más dinero en sus bolsillos para solventar sus necesidades sociales. Colóqueme la número 3, señor director, para que veamos esas corporaciones. Miren, ahí vemos las corporaciones. Por ejemplo, Microsoft ha producido 35.3%, Google 38%, Nvidia 7.65%, Apple Computer 15.55%, Verizon, ahora tenemos Visa 13.80%, entonces Johnson Johnson 70%, Coca-Cola 50%, una locura. Entonces, cuando vemos todas las grandes corporaciones de la bolsa, que sus acciones están subiendo, eso no quiere decir que no haya problemas, pero las líderes del mercado, por donde van los profesionales a buscar su dinero, se están apreciando fuertemente y eso fortalece el dólar, porque eso provoca una mayor demanda de bienes y servicios, una mayor demanda de empleos y en consecuencia, pues como hay más empleo, hay más dinero, más personas gastando y eso fortalece la moneda de ese país, en este caso el US dólar. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, todas esas variables que se dan y que le está entrando mucho dinero a la bolsa, al S&P y al Dow Jones 30, con todas estas corporaciones, van a seguir fortaleciendo las divisas. Y Estados Unidos, evidentemente, en un periodo eleccionario en el 24, pues al presidente Joe Biden le conviene eso, porque va a tener más dinero. Y eso significa para el presidente Biden lo mismo que va a significar para nuestro presidente, más dinero en sus bolsillos de su gobierno por el pago de más impuestos, más personas trabajando. ¿Quién nos lo dice? Bueno, la bolsa. Porque si suben las corporaciones, ya las vimos, todas las corporaciones explotando las acciones, eso demanda un mayor empleo. ¿Y qué pasó esta semana en Estados Unidos? Que se crearon 353,000 nuevos empleos, una locura. Entonces, esa es la número 4, señor director. Entonces, eso va a fortalecer la moneda. Si se crea empleo, ahí la vemos, miren. US Non-Farm Payrolls, 353,000 nuevos empleos. Y si hay currency, US Dollar, Country, United States. Febrero, Release Data, febrero 2 del 24, a las 9:30 de la mañana. ¿Quién dio la información? El Bureau de Labor Statistics, o sea, de la estadística del Departamento de Labor. Dice, Non-Farm Payroll measure the change the number of people employed during the previous month, excluding the farming industry. O sea, ese dato verifica la cantidad de empleados trabajando. Dice aquí, a higher than expected reading should be taken as positive. A la parte de abajo, fíjense lo que estamos diciendo. O sea que una lectura más alta de la que se esperaba debe tomarse como positiva y bullish for the US dollar, while a lower than expected reading should be taken as negative bearish for the US dollar. Entonces, si Estados Unidos acaba de crear 353,000 nuevos empleos, el dólar va a subir en la República Dominicana y en el mundo, porque esos son los mercados que nos dicen eso.
Una lectura mucho más alta, 353,000 nuevos empleos se crearon en este mes pasado. Entonces eso fortalece la divisa y fortalece el dólar. Y como fortalece el dólar, pues entonces se va a tener que fortalecer contra todas las monedas, incluyendo la nuestra. Entonces nosotros les sugerimos a los sectores que están preocupados que si el dólar... No es el gobierno. El gobierno lo único que puede hacer es intervenir, inyectarle liquidez al mercado para que las variaciones sean más pausadas y no sean tan violentas. Pero estamos viendo ya lo que dice la bolsa y lo que dicen los profesionales con la lectura que se acaba de leer en Estados Unidos con el non-farm payrolls. 353,000 nuevos empleos, fortalece el dólar y fortalece la divisa. Entonces, ¿qué pasa? Se esperaba que la Reserva Federal cortara su tasa de política monetaria. Pues la dejó igual en 5.50, lo mismo que el Banco Central nuestro. Porque históricamente la FED no corta tasa de interés cuando tiene empleos, números de empleos muy bajitos, de desempleo muy bajitos. Entonces, cuando hay muchas personas, la economía está a full empleo, históricamente la Reserva Federal no corta la tasa de su política monetaria, sino que la deja intacta. En este caso, la dejó en 5.50. Esa es la número 5, señor director, para que veamos qué está haciendo la FED. Mira, ahí lo vemos. Effective Federal Funds Rate. Entonces, esas líneas grises, esas barras grises, dice son las recesiones. Fed Pause in Progress. Fed Pause in Progress. O sea, que la FED decidió dejar su tasa de política monetaria intacta en 5.50. Porque primero tiene una baja tasa de desempleo en 3.7. Se le acaban de inyectar 353,000 nuevos empleos al sistema, lo que garantiza una mayor demanda de dólares y mayor demanda de bienes y servicios. Entonces, con una economía fuerte, robustecida por los mercados, entonces él no tiene prisa en cortar las tasas, porque no sabemos, aparte de las variables, lo que pueda suceder. Porque de que hay problemas en los mercados, aparte de eso, los hay. Nuestro trabajo es identificar esos problemas y decirle a los gobiernos qué es lo que tienen que hacer, cómo protegerse de las cosas negativas que están en los mercados. Esa es la número 6, señor director. O sea que cuando vemos el Economy Leading Indicator Index, mire, Leading Economy Indicator Index versus el S&P 500. La línea blanca es el Standard & Poor's 500, las 500 corporaciones más grandes de Estados Unidos. Y la línea roja es Conference Board, US Leading Index de 10 Economy Indicator, o sea que mide 10 indicadores económicos que lideran la dirección de la economía de Estados Unidos y en consecuencia lideran la economía mundial. Fíjense que hay una divergencia brutal, como si fuera una boca de cocodrilo. Mientras la bolsa está subiendo, la economía está bajando. Entonces eso es un problema. Nos está diciendo a nosotros que hay un problema en la economía a pesar de que está entrando dinero en la bolsa, porque los indicadores que lideran la dirección de la economía están bajando, aunque la bolsa esté subiendo. Entonces hay un problema, algo se va a romper, algo va a explotar. Fíjense que la bolsa ha subido casi 6,000 puntos en 3 meses, una locura. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, si vemos que los indicadores económicos están bajando y la bolsa está subiendo, alguien se va a caer. ¿Quién se va a caer? La bolsa, evidentemente. O sea, ¿cuándo es? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Lo que sí podemos predeterminar es hacia dónde se va a mover la economía. Tiene que moverse hacia abajo. Ahora bien, ¿por qué se está sosteniendo eso? Bueno, porque está entrando mucho dinero todavía a la bolsa, porque se percibe que todavía hay unas grandes corporaciones que pueden rentabilizar mucho dinero y los profesionales se van donde hay dinero. Entonces, la bolsa nos está diciendo a nosotros que hay un problema en la economía mundial, a pesar de todos los recursos que están entrando en ella. Eso nos lo dice la número 7, señor director. Las deudas, credit card debt has surpassed $1 trillion. Miren la locura de la credit card. Rising aggressively. O sea, que de 800 billones de dólares que teníamos en deuda, más de $1 trillón en deuda, la tarjeta de crédito. Pero eso incluye a los dominicanos. Eso nos dice a mí y le dice a un profesional en bolsa que el mundo se está endeudando con tarjeta de créditos, incluyendo lo nuestro aquí. O sea, hay más deuda ahora, porque usted tiene menos dinero en su bolsillo.
Porque como tenemos una inflación brutal, entonces usted tiende a usar el dinero de su tarjeta de crédito. Entonces ya las deudas han sobrepasado más del trillón de dólares. Pero eso es mundial, ¿eh? Porque Visa es mundial, Mastercard es mundial, American Express es mundial. Entonces todos tenemos una tarjeta de crédito. Y cuando nos referimos a esto, no nos referimos a Estados Unidos, nos referimos a las deudas de las tarjetas de crédito. Y las deudas de la tarjeta de crédito son todas en el mundo, porque todas las visas son una sola visa. Y la Mastercard es una sola Mastercard. Y la American Express es una sola American Express. Entonces el mundo tiene problemas, porque se está endeudando. ¿El gobierno tiene la culpa de eso? No. Los mercados. Entonces, si los ciudadanos tenemos menos dinero en nuestro bolsillo, tendemos a endeudarnos más, a usar más los préstamos, a usar más las tarjetas de crédito. Y eso nos crea un problema grave en la economía. Entonces, pero eso aumenta el interés de la tarjeta de crédito. Mayores deudas, mayores intereses. Esa es la número 8, señor director, para que podamos entender qué está pasando. Miren, antes teníamos un interés de 14%, 21.47%. O sea, Commercial Bank Interest Rate on Credit Card Plans, all accounts, o sea, todas las cuentas, por encima de un 20% ya los intereses. Eso es insostenible en el tiempo. Fíjese cómo ha subido desde el año 2022, ¡boom!, y explota. Entonces, eso es insostenible. Y eso, cuando lo comparamos con otras variables de otros países, como China y una gran corporación china que está en bancarrota y que un juez, un tribunal ordenó la liquidación de esta corporación, el mundo va a enfrentar graves problemas, incluyendo la República Dominicana. Esa es la número 9, señor director, para que veamos que dice China Evergrande en quiebra total. Fíjense, Evergrande stock crash 20% after the Hong Kong court rules to liquidate the company. O sea, una corte de Hong Kong autorizó la liquidación de esa corporación. Esa es la corporación más grande de China que se dedica a solamente a los mercados inmobiliarios, a la construcción, quebrada totalmente. Entonces ahora el gobierno chino va a tener que invertir miles y miles de millones en el rescate de todo esto. Por eso en el efecto dominó. Entonces si hay problemas en el mercado inmobiliario en China, va a haber problemas en otros países, ¿eh? O sea, lo que nos espera no es nada halagüeño. Se lo estamos notificando para que el pueblo entienda que cuando vengan los problemas inmobiliarios a la República Dominicana, no digan lo que quieran pescar en Río Revuelto. Ah, eso fue el gobierno. No, eso no es el gobierno, son los mercados. El que diga eso no sabe ni un carajo de bolsa. No sabe lo que está pasando en los mercados. Entonces yo les sugiero que investiguen primero antes de emitir un comentario desafortunado sobre la economía nuestra, sobre la marcha, porque lo que viene de brutal es descomunal con esto. Entonces ya un juez ordenó la liquidación total de Evergrande, o sea, la corporación más grande de China dedicada al sistema de construcción, el mercado inmobiliario, quebrada, total y absoluta. Entonces hay problema porque China es uno de los principales demandante de commodities. Entonces, eso puede provocar un colapso en la economía mundial. Un problema con China es un problema con el mundo, ¿eh? Para que estemos claros, es la segunda economía más poderosa y la más grande será la más grande en porcentaje de PIB, aunque no la más rica. Entonces, todos esos problemas han hecho que la FED pause y que la FED no corta la tasa de política monetaria cuando los empleos, la tasa de desempleo es bajita. Esa es la número 10, señor director, para que veamos que la FED no les interesa cortar, el mismo que el Banco Central nuestro. The Fed doesn't cut when unemployment is low. Como tenemos una tasa de desempleo bajita, en 3.4 aproximadamente, entonces la FED no va a cortar. Entonces, eso marca, fíjense, esa línea MAMEI, la Fed Effective Funds Rate, y la línea negra, unemployment rate. Entonces la FED no va a cortar, está en 5.50 y pausó. Históricamente, la FED corta cuando tenemos altas tasas de desempleo, históricamente. En este caso, que hay una baja tasa de desempleo, podemos ver por qué la bolsa está subiendo, porque la tasa de desempleo está bastante bajita y eso hace
que fortalezca más la bolsa de valores por la participación de que hay muchas personas ganando dinero en la bolsa y entonces lo invierten, lo reinvierten de nuevo. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, la política monetaria de los bancos centrales, pues muchas están moderadas, otras contraen y otras se expanden, porque recuérdense que no todos los países entran al mismo tiempo en una recesión, ni salen tampoco al mismo tiempo de una recesión. Afortunadamente, el buen manejo de la economía nuestra va a hacer que nuestro país sea uno de los primeros que salga de la recesión, porque el mundo está en recesión, ¿eh? Hay problemas, no ha explotado todavía por la inyección de liquidez a la bolsa, pero algo se va a romper. Esto es insostenible. La deuda por encima de un 20%. Evergrande colapsa. Una corte de Hong Kong autoriza su liquidación total y absoluta. Entonces, hay gravísimos problemas en los mercados y eso se va a reflejar en la economía nuestra porque se va a reflejar en la economía mundial. Colóqueme la número 11, señorito, para que veamos los Central Bank Rates, lo que está pasando. Miren, ahí está la tasa de política monetaria de todos los bancos. High. Eso es subiendo uno en la fecha que lo subieron y afortunadamente otros ya han cortado y se ha mantenido más estable la inflación y ya vemos menos en la columna roja donde dice Real Central Bank Rate, menos números rojos. O sea que la inflación ha ido cediendo producto de la agresividad de los bancos centrales. Entonces, ¿por qué sube el dólar en la República Dominicana? Bueno, por esa proyección de dinero y liquidez que hay en la bolsa y que también ha hecho que el dólar se aprecie contra todas las monedas. Esa es la número 12, señorito, pero nos vayamos a pausa ahí. Vamos a ver la siguiente, miren, dice Global Currency, 10-year percent change versus the US dollar G20 currency highlighted. O sea, esos que están en azules son las 20 economías más poderosas del mundo que están subrayadas. Fíjense que todas, casi todas, excepto dos, se han apreciado con relación al dólar. Todas esas monedas, casi 100 países, más de 100 países. Entonces, cuando amplíelo, para que ustedes tengan una idea, miren, ahí tenemos a Argentina 99.1 negativo, las libras turcas 92, ahí está todo, Rusia robo, o 61% de depreciación, Brasilia 51, South Africa 41, el yen 30, o sea que con el peso mexicano 21, el euro 20.8%. Entonces, si todas las monedas han colapsado con relación al dólar, pues también la nuestra, también el peso dominicano tiene que colapsar. Eso es sí o sí. Eso no es que el gobierno se lo esté inventando, es que son los mercados. Y nosotros lo hemos dicho aquí. Tenemos años diciéndole que es muy importante saber de quiénes escuchamos las informaciones. Eso no es el gobierno dominicano que está haciendo que el peso se devalúe con relación al dólar, son los mercados. Y el candidato presidencial que se vaya a los medios, entonces esto lo desautoriza. No tienen ni idea de cómo funciona la bolsa. Porque si el dólar se ha apreciado con más de 100 monedas, se tiene que apreciar contra nuestra moneda también. Eso es sí o sí. Y ya vimos con todas las economías avanzadas. Porque está entrando mucho dinero. 350,000 nuevos empleos se crearon. Eso es un poder para el dólar. Por eso es lo que quieren las demás monedas. Afortunadamente, esa es la moneda del sistema financiero internacional y es la más poderosa y por eso se aprecia, porque el 90% de todas las transacciones en el mundo interviene el dólar y por eso se aprecia prácticamente contra todas las monedas. En el próximo bloque vamos a ver qué dijo ese candidato y vamos a ver también por qué los precios de la canasta familiar van a subir, porque el dólar está subiendo y porque los fletes también en los mercados están subiendo. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela. El poder del conocimiento. Miren, los fletes de los barcos han subido un 106% y solamente desde el año 2010 hasta la fecha, solamente en cuatro ocasiones han subido por encima de un 100%. Entonces no se sorprenda cuando usted vaya al supermercado y encuentre los productos de la canasta familiar mucho más caros. La carne, el arroz, los huevos, el transporte y todo lo que esté pasando con la canasta familiar a nivel mundial, porque se ha desatado una inflación
en los mercados, producido por esa demanda de bienes y servicios, y eso hace muchas veces que entren los especuladores, y los especuladores pues fortalecen más un mercado porque entran de forma agresiva, y los profesionales, recuerden que hay 3 personas entrando en el mercado, uno compra y uno vende, y el especulador se va siempre del lado del que está dominando el mercado. Y en este caso, como los compradores están dominando el mercado, entran más especuladores. Esa es la número 13, señor director. Los fletes subiendo de forma desproporcionada, descomunal, un 6% desde el año 2010. La tenemos ahí, señor director, la número 13. O sea que solamente en el 11, en junio del 12, 112% había subido. Septiembre 16, 123%. Enero 21, 168%. Y enero 24, 106%. Está ahí, señor director, para que el pueblo pueda entender qué es lo que va a pasar con los productos de la canasta familiar. Entonces, si van a subir los fletes, ahí los vemos. Miren, desde el año 2011, 2012, nunca antes había subido un 100%. 112% en junio del 12. En septiembre del 16 subieron los fletes 123%. En enero del 21, evidentemente por la pandemia, que un barco pagaba $20,000 en flete, 168%. Luego bajó por debajo de 80% y ahora volvió a subir en 106%. O sea que los productos de la canasta básica van a subir, para que estemos claros en eso. Entonces, con un dólar fortalecido, que le trajimos la prueba del dólar para que podamos interpretar esta lectura de lo que está pasando en la bolsa, entonces tenemos que asumir que los productos básicos continuarán subiendo en la canasta familiar. El gobierno sabrá que tendrá que intervenir y subsidiar algunos productos para que el precio no se sienta tanto en la población. Pero de que van a subir, van a subir. Esa es la número 14, señor director, para que veamos el dólar, el comportamiento del dólar en 3 variables. Mira, ahí los vemos tocando ese soporte. Ahí lo vemos, sí, ya dijimos la semana pasada que si se sostenía 3 días, 4 días, iba a seguir subiendo. Y la número 15, señor director, efectivamente, con el Fibonacci, entonces vemos que el dólar se está fortaleciendo en los mercados porque hay 353,000 nuevos empleos. Entonces se ha apreciado con más de 100 países, contra la moneda de más de 100 países, incluyendo la nuestra. Entonces un dólar más caro, mayor demanda de bienes y servicios, los fletes subiendo, se traduce simple en productos de primera necesidad, mucho más cara. En canasta familiar, mucho más caro. O sea que no nos debe de sorprender cuando sube el arroz, cuando sube el huevo, cuando sube la carne, cuando sube el café, cuando sube el azúcar y cuando suba todo. Porque los candidatos irán, están en campaña, que el gobierno te lo subió, no, te lo subió el mercado. Si, eso no se baja con un decreto. Coloca para la número 15.1, señor director, para que veamos el euro también colapsando con relación al dólar. Miren, el euro estaba en 1.08, en 1.09 y está en 1.07 colapsando. Ahí los vemos bajando el euro. Entonces, eso no es el gobierno. Y todas esas cosas, 21.4% más de interés en tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, su deuda en su punto más alto. Y la número 16, señor director, eso aumenta la deuda mundial. Entonces, si vemos, miren la deuda mundial en trillones de dólares, 225 trillones de dólares, world debt, en trillion of dollars. Entonces, es el mundo que está endeudado. No solamente son los gobiernos, son los problemas, 2 guerras, una pandemia ha hecho que el mundo se endeude. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. Cuando vemos esos candidatos que dicen ellos que ellos van a bajar la comida y que van a bajar los precios, eso es falso, Eso es mentira. El que diga eso es una mentira grosera. No tiene ni idea de cómo funcionan los mercados. Falso de toda falsedad. Eso no se baja con un decreto. El presidente no puede bajar con un decreto la deuda mundial. El presidente no puede bajar con un decreto que los fletes hayan subido un 106%. El presidente no puede bajar con un decreto que los intereses de la tarjeta de crédito estén por encima de un 21.4%. El presidente no puede bajar con un decreto que las deudas de la tarjeta de crédito estén explotando en trillones de dólares, de 800,000 y que hayan sobrepasado $1 trillón. El que lo diga está mintiendo, es un mentiroso grosero. El candidato que lo diga, llámese como se llame. Y el comunicador que lo diga también está mintiendo. Aquí están los números, Aquí están las evidencias.
En blanco y negro se lo estamos poniendo. Entonces, cuando vemos eso, a candidatos que se van a los medios a hablar disparate, creyendo que pueden confundir al pueblo y que nos creen tontos o nos creen idiotas, pues no, los idiotas son ustedes. Ya las reglas del juego cambiaron. Ya los mercados deciden todo en la economía mundial. Ningún gobierno, es un árbitro, los gobiernos son árbitros. Tienen que regirse por las reglas de los mercados. Porque si la gasolina subiera mañana a $200 el barril, hay que comprar los $200 el barril. Eso no es cuando se baja con decreto, para poner un ejemplo cualquiera. Entonces, vemos candidatos que se van a los medios a hablar de que el gobierno subió la canasta familiar, falso de toda falsedad, lo subieron los mercados. Ahora el gobierno sí tiene la obligación de intervenir eso. Entonces vamos a ver qué dijo este señor, que dice que el PRM lleva, así mismo dice, sobre la canasta familiar y sobre los precios, los altos precios de la vida y que el país está pasando hambre. No, pero eso es los mercados. Usted no lo baja con un decreto, usted no tiene las condiciones para bajar eso con un decreto. Ni usted ni nadie, ni este gobierno tampoco lo baja con un decreto. Los mercados tienen vida propia y tienen su propia movilidad. Se mueven solos porque son autónomos. Entonces, cuando usted es autónomo, usted se mueve con o sin. Con cualquier gobierno o sin el gobierno. Se va a mover como quiera. Colóqueme la número 20, señor director, para que veamos qué dijo el señor Martínez. Dice él. Póngalo que se lea. Abel Martínez, señor director, que suba por encima del logo del ingeniero Revela. Abel Martínez, PRM lleva 3 años azarando al pueblo dominicano. Oh, pero esa es la expresión del que quiere ser presidente de la República. Que el PRM lleva 3 años azarando al pueblo dominicano. Pero él es que no está azarando a nosotros. Yo le voy a explicar por qué. Colóqueme la número 21, señor, para que veamos qué más dice el señor candidato. Dice aquí, el candidato a la presidencia de la República Dominicana, Abel Martínez, declaró que en las próximas elecciones la población votará en contra del gobierno porque el PRM lleva 3 años azarando al pueblo dominicano, dice el señor Martínez. O sea, ¿qué expresiones? ¿Dónde está la propuesta que usted tiene, señor Martínez, del gobierno? Ahora, yo le voy a decir a usted qué es lo que azara al pueblo dominicano. Lo que azara al pueblo dominicano son los funcionarios corruptos y ladrones y aquellos que tapan eso y que no pueden justificar su fortuna. Eso sí azara a un pueblo, porque se pierde el dinero y usted debiera preocuparse mejor por decirnos a nosotros esta denuncia que hicieron estos comunicadores, de dónde sale su fortuna. Esa es la número 22, señor director, para que veamos qué es lo que azara a un pueblo. Revelan, fortuna de Abel Martínez asciende a los 280 millones de pesos. Entonces, eso se azara a un pueblo, cuando usted no puede demostrar su fortuna. El Ministerio Público tiene que investigar eso, porque hay que hacerle una auditoría a todos los miembros del comité político, hay que hacerse la auditoría a todos, porque no pasa una auditoría, incluyéndolo a usted. Entonces nosotros lo que nos debe de preocupar a nosotros es en qué usted invierte su dinero y cómo usted es tan rico. Colóqueme la número 23, señor director, para que veamos esto, para que el pueblo entienda. Dice aquí, esto sería una suma exagerada comparada con el salario que hace pocos años del edil Martínez, el cual le vengaba supuestamente 9,000 pesos mensuales en una tienda multicentro La Sirena. Usted ganaba 9,000 pesos y su fortuna asciende alrededor de 270 millones de pesos. Pero vamos a seguir leyendo en la número 24, señor director, para que veamos más de lo que dicen estos comunicadores que hicieron esta denuncia. Dice aquí, usted tiene una casa en los Cerros de Gurabo, 20 millones de pesos. Un apartamento de la Torre Escondida, 23 millones. Casa turística en Jarabacoa, 75 millones. Casa de los Cocos, 68. Solar en Jarabacoa, 8 millones. Local comercial, 27 de febrero, 20 millones. Casa en El Paraíso, 15 millones. Apartamento Cerro Gurabo, 22. Fincas rurales, promedio, 7 millones. Entonces, vamos a seguir la número 24, 25, señor director, para que veamos más del otro lado también. Una jipeta Lexus, 4.800.000. Cuenta Banco de Reserva, 400.000. Cuenta Banco de Reserva, 101.000. Cuenta bancaria. Entonces dice aquí la parte de abajo subrayada. La pregunta es, ¿puede alguien trabajando en una tienda La Sirena con un salario de 9,000 pesos mensual, 40,000 pesos en la fiscalía durante un año y como diputado tener una fortuna así? La respuesta es suya, acepto reto. Entonces usted debiera de decirnos a nosotros su fortuna. Eso es lo que nosotros queremos saber.
de dónde sale su fortuna. Porque dice el señor Guillermo Moreno que falta gente también en los nombres, en las redes de soborno de Odebrecht. Esa es la número 26, señor director, para que el pueblo entienda por qué es que estamos azarados los dominicanos. No porque tú lo digas, no. Esto fue en mayo del 29 de mayo del 17. Entonces ahí podemos ver, dice aquí, Guillermo Moreno, Alianza País, faltan nombres clave de las redes de sobornos de Odebrecht. Entonces, ¿qué dice el señor Guillermo, la número 27, señor director? Para que el pueblo entienda muchas cosas. Dice aquí, el partido Alianza País dijo que consideró hoy que la ausencia de Reinaldo Pared Pérez, el difunto, Cristina Lizardo, Abel Martínez, Rubén Bichar y Gonzalo Castillo, entre los apesados por el caso de Odebrecht, revela que el procurador, que era el delincuente Jean Alain en ese momento, general de la República, ha protegido a sus pares políticos dentro de la facción de Danilo Medina en el PLD, que le parecen que gozan de inmunidad para el robo público. Eso sí azara a un país, señor Martínez, el robo público y la falta de transparencia de la fortuna suya. Díganos de dónde salió su fortuna. Y la número 28, señor director, Guillermo Moreno, de Alianza País, faltan nombres por los sobornos. Dice aquí, no hay dudas que la Procuraduría General de la República ha hecho una investigación políticamente sesgada en cuanto a los apresados en casi su totalidad. Son miembros del PRM o pertenecen a facciones distintas de las que cabeza el presidente Danilo Medina dentro del PLD. Cuando se conoce que ha sido en este gobierno el que tiene mayor monto en construcción de Odebrecht, además de haber desarrollado vínculos directos y estrechos con la empresa delincuente a través de Joao Santana, que tenía una oficina en el Palacio Presidencial, y Mónica Moura, asesora de campaña y reelección de Danilo Medina, enviado expresamente por Odebrecht. La ausencia de los apresados Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo, Abel Martínez, Rubén Bichar y Gonzalo Castillo revela que el Procurador General de la República ha protegido a sus pares políticos dentro de la facción de Danilo Medina en el PLD, quienes parecen gozan de inmunidad para el robo público. Y colóqueme, señor director, la número 30, ahí nos vamos. Esteban Rosario denuncia patrimonio de Abel Martínez, no detalla propiedades por valor de 260 millones de dólares. 260 millones. Puede bajar con nosotros, señor director. Se quedaron muchísimas propiedades más. Lo que azara a un país, señor Martínez, es desconocer estos datos. Es la falta de transparencia suya en la declaración de su patrimonio. Si usted se respetara y la fiscalía fuera y nos dijera a nosotros de dónde sacó usted 280 millones de pesos y los problemas que hay con Odebrecht, de acuerdo al señor Guillermo Moreno, que tampoco usted nunca dijo por qué no fue a investigación por parte del procurador, porque en ese momento él era su socio, su amigo, su cómplice, porque un procurador delincuente no va a investigar todos estos problemas que tenemos hoy, porque el gobierno pasado estaba sustentado en la corrupción y la impunidad, y usted siempre se quedó callado. Mire, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye, bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu